Hola, y gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo a escuchar este podcast. Mi nombre es Celeste, nací en Venezuela, vivo en Chile desde hace casi 6 años, nací en el año 86, así que soy una millennial, y también soy argentina, pero eso no viene al caso. Decidí hacer este podcast porque cuando llegué a Chile y tuve que cubrir todos mis gastos, antes vivía con mis papás y todo era más sencillo, descubrí que no tenía la menor idea de cómo manejarme con el dinero. De hecho, durante el primer año yo ganaba más de lo que necesitaba gastar y aún así terminó el año y yo no tenía ni un peso de más. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta me llevó a adentrarme en un interesantísimo mundo que es el de las finanzas personales. Este se inició con una inquietud y hoy ya casi 5 años después me ha enseñado muchísimo. No solo acerca de cómo funcionan las finanzas personales y el mundo financiero, sino de lo mal que está la educación financiera en América Latina. Incluso, por algunas encuestas que leí, sucede lo mismo en otros países no latinoamericanos como por ejemplo en los Estados Unidos. Así que es un problema bastante generalizado. La educación financiera ha ido empeorando cada vez más. Y sin educación financiera es muy difícil poder manejar las finanzas en un mundo en donde todo está diseñado en tu contra. Está diseñado para que te endeudes, los instrumentos financieros están pensados para ser inentendibles y el concepto de ahorro es algo que en general hay que aprender de adultos porque de niños no se suele enseñar. Entonces, la generación anterior tuvo un mercado más estable, créditos hipotecarios sin inicial y buenas tasas. También tuvo un mundo con mayor estabilidad laboral y donde en general era mucho más accesible que hoy en día comprar algo grande como un auto o un departamento. ¿El escenario es desesperanzador? No, para nada. Pero lo cierto es que una reciente encuesta arrojó que más del 75% de los jóvenes no tiene ninguna noción de finanzas, no ahorra ni tampoco tiene nada planificado para su futuro financiero. Si este es tu caso o te identificas con alguna de las anteriores, no te preocupes. Si bien es bueno empezar lo antes posible, por supuesto, nunca es tarde para empezar. Y para eso justamente es que estoy haciendo este podcast. Mi idea es transmitirte todas las cosas que yo he aprendido y aportar mi pequeño granito de arena en un mundo donde la educación financiera sea más generalizada. Y mi meta es que en un año te sorprendas de todo lo que has podido ahorrar, tengas un plan financiero para tu futuro y no le creas ni a los bancos ni a las ofertas de las tiendas cuando te dicen qué cosa es lo mejor para ti sin que leas la letra pequeña. El mundo se rige por la economía. Y la economía no es más que un juego del cual hay que entender las reglas para poder participar de la forma más productiva para ti. Por eso, el dinero no es intrínsecamente bueno o malo, sino que depende de qué cosa hagas con él. Así que acá en este podcast vamos a hablar de libros sobre finanzas, de consejos sobre ahorros, de inversiones y los diversos instrumentos que te permiten hacer crecer tu dinero e incluso veremos el tema publicitario, de cómo los negocios te hacen gastar más sin que te des cuenta y muy relacionado con esto la psicología asociada al manejo del dinero. Esto no se va a tratar de que tengas que dejar de comprar las cosas que te gustan y tengas que vivir sin salir nunca para poder ahorrar, no. Todo lo contrario, se trata de cómo poder aprovechar el dinero para obtener de la vida todas las cosas que más te gustan, darte los gustos que valen la pena y tener un futuro en el que no tengas que pensar si en tu jubilación te va a alcanzar o no. Y sobre todo poder vivir tranquilo. ¿Te suena bien? Genial. Entonces, vamos a partir con los primeros pasos para poner tus finanzas en orden. Lo primero, primerísimo, tiene que ser saber el estado del arte, es decir, cuánto ganas, cuántos son tus gastos fijos y cuántos son tus gastos variables. Lo que ganas, bueno, se explica por sí mismo. Los gastos fijos, por otra parte, son todo lo que tengas que pagar sí o sí y con una periodicidad fija, por ejemplo, mes a mes. ¿Cuáles son los gastos fijos? Bueno, por ejemplo, el alquiler o el arriendo, dependiendo de cómo se llama en tu país, la luz, el agua, el internet, el saldo del teléfono, la pensión, la mensualidad de tus estudios, el dividendo de la casa, el transporte, el estacionamiento del auto, la cuota del aseo municipal, el gasto en supermercados, etc. Por otro lado, los gastos variables son todo lo demás. Por ejemplo, salir a comer, ir al cine, comprar ropa, arreglar el refrigerador, etc. Por supuesto, si compras ropa todos los meses, eso pasaría a ser un gasto fijo, ¿verdad? Pero lo importante de esta distinción es que los gastos fijos no son negociables y los gastos variables sí. Digamos, por ejemplo, ojalá que no pase, pero digamos que te despidieran de tu trabajo y tengas que vivir con lo mínimo porque dependes de tus ahorros. ¿Cuáles cuentas tienes que pagar de todas maneras? La respuesta a esa pregunta son tus gastos fijos. Ahora que tienes claros tus gastos fijos y tus gastos variables, tienes que saber exactamente cuánto gastas en cada uno.
De los gastos fijos, por supuesto, algunos son un monto exacto que conoces previamente, como el del arriendo, y otros tienden a rondar por el monto más o menos aproximado que se repite mes a mes. Por ejemplo, la comida. La comida, bueno, tienes de repente un mes en el que gastas más, un mes en el que gastas menos, pero siempre ronda más o menos el mismo número. Así que como probablemente tienes nociones de cuánto gastas en cada cosa y no números reales, el paso número 1 es anotar lo que gastas, separando gastos fijos de variables. Esto idealmente deberías hacerlo durante al menos un mes y puedes hacerlo como quieras. Anotarlo en una libreta, en un Excel, en una planilla de Google Drive, puedes usar una aplicación del teléfono y de esas hay miles. Es cosa de que pruebes a ver qué te funciona mejor. La ventaja de los pagos con tarjeta, ya sea débito o crédito, es que queda todo registrado, pero no siempre queda claro en qué se realizó un gasto porque los datos en la página del banco no siempre tienen el mismo nombre de la tienda original por el tema del nombre legal y el nombre de fantasía. Entonces, tampoco el efectivo tienes manera de registrarlo de alguna manera automática. Así que la única manera es escribir todo lo que gastas. Así que esa es tu primera tarea. Es simple, es indolora, tienes que anotar absolutamente todo lo que gastes. Es decir, si gastas la tarjeta del metro lo anotas, si te compras un caramelo lo anotas, si gastas 100.000 pesos en ropa lo anotas, y así a fin de mes podrás tener un panorama más real de tus gastos y probablemente vas a notar que no se condice mucho con la idea que tú tenías de tus gastos. De hecho, te invito a hacer el ejercicio de escribir en un papelito cuánto crees que gastas en cada cosa antes de empezar y a fin de mes comparar la realidad con lo que habías anotado y ver qué tal. Lo ideal es que anotes por lo menos 2 o 3 meses hasta que veas cómo se empiezan a ordenar tus finanzas. Esto te lo digo porque algunos meses puede haber más gastos que otros, así que tomar varios meses te ayuda a promediar un poco y tener una idea más real de cuánto gastas en cada cosa. Y también te sirve para medir bien los gastos hormiga. ¿Sabes qué son los gastos hormiga? Son compras pequeñas, menores, a las que no le darías ninguna importancia para tus finanzas, pero que a la larga van sumando y quitándote mucho más dinero del que piensas. Por ejemplo, entre mis gastos hormiga estaban los chocolates. Y la idea no es necesariamente eliminarlos, sino hacerlos conscientes e incluso buscar mejores alternativas. Como que, por ejemplo, si hay un producto que consumes mucho y no lo puedes reducir, pero el producto lo compras de a poquito, tal vez podrías comprarlo al mayor o directamente al fabricante y con eso te ahorras un montón de dinero y también de esfuerzo. Una nota de advertencia. Es posible que te veas tentado a no anotar algo cuando sientes que estás gastando mucho dinero o que estás comprando algo que no deberías comprar. Pero el objetivo de esto no es desanimarte ni ponerte en evidencia por hacer una compra que creías indebida, es solamente tener información. Inclusive, con información real, de repente hasta descubres que esa compra que tan mal pensabas que estuvo, en realidad no afectó para nada tus finanzas. Así que trata de anotar de la forma más apegada posible a la realidad y vas a ver cómo ese va a ser un punto de partida excelente para tu brillante futuro financiero. Los próximos pasos los veremos en los próximos capítulos. Espero que te haya gustado este piloto y que nos encontremos la próxima semana en la que hablaremos acerca de algunos mitos sobre el dinero, algunas ideas que quizás tienes o crees acerca del mundo del dinero y que mientras antes las desmitifiquemos, más rápido vas a poder avanzar con tus finanzas. ¡Chao!